nombre es Cindy Hernández, estoy en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y en este video les voy a hablar acerca de las fuentes del derecho penal. Pero para empezar y entender un poco qué es fuente en sentido general, según el diccionario de la Real Academia Española, una fuente es aquel principio, fundamento u origen de una cosa. Ahora bien, en relación a fuentes del derecho nos referimos a aquellos actos o hechos de los que se deriva la creación, modificación o extinción de normas. Según la doctrina, existe una clasificación de las fuentes del derecho y sobre esto es que les voy a hablar ahora. Como primer punto tenemos las fuentes reales. Y las fuentes reales son aquellos problemas que surgen de la realidad histórica de un país y es lo que rige el derecho. En el derecho guatemalteco tenemos un ejemplo que es la creación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En el país surgieron diferentes maltratos contra la mujer y fue así como el legislador, para regular todas estas cosas que la gente cometía contra las mujeres, la creó para que estos problemas fueran disminuyendo. Como segundo punto tenemos las leyes formales y esta trata acerca de la creación del proceso jurídico de las normas penales y es el Congreso de la República el encargado de crearlas. También tenemos las fuentes directas, que son aquellas que por sí mismas tienen la facultad suficiente de crear normas jurídicas con un carácter obligatorio. Es de donde emana el derecho penal y la única fuente directa que tiene el derecho penal es la ley. Y solamente ella puede crear figuras delictivas y penas o medidas de seguridad. Las fuentes directas se dividen en dos. Están las fuentes directas de producción, que son las integradas por la autoridad que declara el derecho, que es el Congreso de la República, a través del proceso legislativo. Y las leyes directas de cognición, que son las manifestaciones de la voluntad estatal y la expresión de la voluntad del legislador, que estas son a través del Código Penal, el Código Procesal Penal y a través de las leyes penales especiales. Ahora bien, por otra parte tenemos las fuentes indirectas y estas, como su nombre lo dicen, ayudan indirectamente a proyectar las normas jurídicas. Estas, sin contener normas jurídicas, ayudan a interpretar, aplicar y contribuyen a explicar todas las normas, pero en sí estas no pueden ser fuentes de derecho penal, ya que por sí mismas carecen de eficiencia para obligar. Y las fuentes indirectas se clasifican en la costumbre, y esta la tomaremos como fuente de derecho en general. Todos hemos escuchado acerca de la costumbre, pero en sí la costumbre es la práctica, conducta de obrar de todas las personas repetitivamente en un largo tiempo. En el ordenamiento jurídico guatemalteco sí se reconoce la costumbre, pero esta solo rige por defecto de ley aplicable o por la delegación de la ley. Por ejemplo, los castigos que dan en los pueblos no está regulado en la ley y no lo rige y no lo permite. Sin embargo, las personas ya lo tomaron por costumbre y cuando alguien roba, ellos los castigan de diferentes maneras. También tenemos la jurisprudencia, que es la reiteración de fallos de los tribunales en un mismo sentido. Asimismo, podemos definir a la jurisprudencia como la obligatoria interpretación y determinación de la ley, porque los magistrados están obligados a conocerla. Quienes pueden sentar jurisprudencia es la Corte Suprema de Justicia con 5 fallos unánimes en un mismo sentido y la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos de la misma manera. También tenemos la doctrina, que es el derecho científico, y esta consiste en la teoría y opiniones de los expertos en derecho penal, y son más que todos los libros donde nosotros consultamos, las revistas en las cuales nosotros nos podemos enfocar para que podamos entender mejor las normas o las leyes. Y por último, pero no menos importante, tenemos los principios generales del derecho, que estas son las directrices que sirven de base para las leyes de una sociedad en un caso concreto. Y tenemos como ejemplo la equidad, la justicia y el bien común. Estas también son las últimas de las fuentes indirectas. Y dentro de la clasificación también tenemos las fuentes históricas, que estos son documentos históricos en los que se habla acerca del derecho. Antes la gente escribía las leyes en tablas, en papiros o simplemente en pergaminos, y ahí era donde se establecía las leyes que ellos regían. Y se conocerán como históricas a las fuentes que han perdido su vigencia, pero que se sitúan dentro del derecho positivo. Este es el caso de la recordada Ley de Hidrocarburos de 1945.
Y para concluir, la ley del organismo judicial, en su artículo 2 habla acerca de las fuentes del derecho, que establece: la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Espero que este video les sirva para poder comprender más a fondo lo que es acerca de las fuentes del derecho. Muchas gracias.